Entonces, de manera más formal, para efectos de la grabación, pues bienvenidos al seminario, a este más reciente seminario dentro del contexto del Centro para el Estudio de la Democracia, seminario que gira en torno a la obra de Nicolás Maquiavelo, el teórico político florentino, italiano, específicamente en torno a su texto, El Príncipe. Eh, este es el más reciente, va a ser el sexto seminario dentro de un programa de seminarios que se dan de manera gratuita y abiertas al público en general. Eh, Formalmente dentro de este espacio que incorporamos allá para el 2010, llamado el Centro para el Estudio de la Democracia, eh, que pretendió o pretende o pretendía hacer eso mismo, ¿no? Una especie de, de punto de anclaje o de punto dentro del cual se juntaran o emanaran investigaciones, planteamientos, intercambios y producción intelectual en un sentido más amplio en torno a los asuntos concernientes a formas y maneras que asociamos con el vocablo, con la palabra democracia. Cuando se originó en el 2010, cuando yo lo incorporé en el 2010, con unas sin fines de lucro, la intención fue pues, hacer eso mismo. Llegué a presentarlo como proyecto a por lo menos dos instituciones de educación superior privada que no rindieron mayor fortuna. Luego, digamos que yo permanecí con el proyecto como una especie de pez inactivo, ¿no? Estaba durmiendo. Digamos que yo utilicé la oportunidad que tuve de la mano con Jaime Parch, tuve la oportunidad de ser el director ejecutivo de la Biblioteca y Centro de Investigación Social Jesús de Piñero y por espacio de 2 años y medio. Y dentro del contexto de esa experiencia, pues muchas de las cosas que en mi mente yo quería promover con ese proyecto del Centro para el Estudio de la Democracia, que había pensado ya para el 2010, pues empecé a hacerlas dentro del contexto de ese centro de investigación, que incluyó más bien, una jornada bien activa de charlas, seminarios, presentaciones, y había hasta publicaciones, porque publicamos revistas, libros, folletos, eh, textos de divulgación, auspiciamos viajes de investigación y para presentaciones a por lo menos cuatro investigadores. Hicimos un montón de cosas, pero dimos talleres de todo tipo de cosas, pero dentro de ese contexto, a mí pues, yo había empezado a promover pues, estos seminarios que estaban ya dirigidos a un público general, no, más allá del público inmediatamente universitario ubicado en esa universidad e incluso más allá del público universitario en general, sino que era abierto a todos los miembros de la comunidad y sin mayor requerimiento que no fuera el interés de aquellos que se hubiesen sentido motivados a participar. Dentro de ese contexto ofrecimos 3 seminarios bajo el Centro de Investigación Social de la Jesús de Piñero, uno sobre Maquiavelo, que fue mucho más amplio y más comprensivo del que está contemplado que vamos a ofrecer ahora, porque duró cerca de 3, 4 meses y se cubrieron más textos, no solamente El Príncipe. Tuvimos otro sobre la historia de la democracia, una versión del cual sí tuvimos y hemos ofrecido dentro del entorno ya del Centro para el Estudio de la Democracia, y también dimos uno sobre la exploración minera subacuática y su impacto sobre el derecho al mar y los debates que se estaban dando a la altura del 2017-2018 en las Naciones Unidas. Y pues nada, un poco pues, yo lo que hice fue pues a la altura ya del 2022 rescatar parte de eso que habíamos estado haciendo en La Piñero y muy modestamente, ¿verdad? Porque pues no tenemos los recursos así que hubiésemos tenido en ese otro contexto, pues por lo menos empezar a promover una programación de actividades y de seminarios y o charlas sobre distintos temas, ¿no? Como muchas veces ocurre en Puerto Rico, muchos de estos proyectos, por lo menos inicialmente, si fueran a coger vuelo, lo que cogen vuelo,
pues las personas que los idean pues terminan siendo hombres o mujeres orquestas que hacen un poco de todo, un poco al modo de Cuca Gómez. Y, y pues digamos que pues en ese contexto, pues esos primeros 5 seminarios, de esos primeros 5 seminarios, los primeros 4 los ofreció este servidor. El primero de ellos en torno a los cuadernos de la cárcel de Antonio Gramsci, pensar al cual yo le he dedicado la mayor cantidad de mis años de investigación, las he dedicado mayormente al estudio de su obra. Un segundo seminario sobre la historia de la democracia, un tercer seminario sobre la teoría política de el importante filósofo del derecho y político italiano Norberto Bobbio, un cuarto seminario sobre Antígona y Sócrates, que a mí me encantó impartir, me encantó, de verdad. Ha sido mi favorito de los que yo he dado, ha sido mi favorito. Y un quinto seminario, que fue el más reciente, que recién acabamos en mayo pasado, que fue ofrecido por el doctor Jesús Manuel Hernández en torno a la vida y obra de Nilita Vientos Gastón. Eso a modo de repasar, para que conste la grabación dentro el marco dentro del cual pues, se inserta este nuevo seminario para el que estamos aquí reunidos. Pues miren, el seminario trata sobre Maquiavelo, eh, que es un pensador eh, bien conocido, es un pensador muy conocido, muy famoso, muy notorio para algunos tal vez, y uno de esos pensadores que un poco pasa como pasa con la política en general, que pues, todo el mundo un poco tiene algo que decir al respecto, tenga o no tenga necesariamente los mejores elementos de juicio para opinar, ¿verdad? O para emitir algún juicio al respecto. Es un pensador que sobrevive incluso a nivel de nuestro sentido común porque hemos utilizado su apellido como un epíteto, como un calificativo, como un adjetivo peyorativo, ¿no? Todos nosotros en algún momento dado hemos escuchado, hemos utilizado la expresión X persona está siendo maquiavélica o X individuo está siendo maquiavélico y nunca es en un sentido positivo, ¿verdad? Nunca es de manera celebratoria, ¿no? Qué chulería de persona está siendo maquiavélica, siempre es, tú sabes, se ha cometido una atrocidad, esta persona es bien mezquina, tiene algo entre manos, está siendo maquiavélico, ¿no? O mira cómo se la jugó con el cuchillo en la boca para hacerse del poder, está siendo maquiavélico. Y siempre en un sentido así, un poco peyorativo. Y es un abuso de su figura, de su obra, de su nombre, a través de su apellido, eh, que, que, del cual se ha estado haciendo uso y abuso tan pronto como desde los 1530 que empieza a correr un poco más la divulgación del texto original que escribe Maquiavelo, conocido como El Príncipe, ¿verdad? Maquiavelo, hay un poco de disputa al respecto de cuándo es que Maquiavelo escribe El Príncipe específicamente, texto sobre el cual va a girar específicamente el seminario, pero además es el texto por el cual todo el mundo, aún no especialista, pues de alguna manera asocia con Maquiavelo. Maquiavelo escribe este texto, o por lo menos comienza a escribirlo en el 1513. El grueso de ese texto lo escribe durante ese año. Y ya hay un debate sobre cuándo lo termina. Hay 2 o 3 capítulos al final, el capítulo 25, capítulo 26, que hay una disputa de que si se termina de redactar 2 o 3 años más tarde, o tal vez hasta 10 años más tarde. Pero digamos que yo me circunscribo por cierta evidencia biográfica y de referencias que hace en su correspondencia privada de que el príncipe tiene que haberse escrito en su totalidad entre 1513 y 1515. Eh, y no viene a circular, digamos, en un ámbito más amplio, más popular a partir del 1532, 1533. Y ya rápidamente, tan pronto empieza a correr, pues se presta para todo tipo de ataques y abusos interpretativos por parte de los lectores. No es que todo el mundo leyó mal a Maquiavelo, hubo mucha gente que desde muy temprano lo leyó de maneras interesantes, eh, o lo leyó con simpatía, porque desde el primer momento también hubo gente que ya bien temprano en el siglo XVI veían en el príncipe algo más que este supuesto maestro de la maldad, ¿no?
o más allá que este mero pensador que supuestamente promovía alguna especie de práctica del poder por el poder mismo, o de una política totalmente carente de preocupación por asuntos éticos o morales, sino que veían algo más, ¿no? O sea, no había que esperar, digamos, no había que esperar al siglo XVIII que Rousseau en el contrato social nos dijera en la introducción del contrato social que El Príncipe era un gran libro para republicanos, ¿no? Queriéndonos decir que como supuestamente se había interpretado El Príncipe estaba equivocado, sino que era una forma que Maquiavelo estaba realmente promoviendo otras lecciones que eran distintas y reinterpretando Maquiavelo a causa más progresistas en ese contexto pues, republicano. No había que esperar a Rousseau. Eso ya se estaba diciendo por lectores de Maquiavelo en los 1550, en los 1560. Pero lo que percola, digamos, en términos generales, a nivel del sentido común, a nivel de los estereotipos, pues esta interpretación de Maquiavelo como alguien que es causante de planteamientos nocivos, ¿verdad? De alguna manera u otra. Y que todos pues asociamos por costumbre, ¿verdad? Si usted tal vez nunca ha leído una sola página de Maquiavelo, una línea de Maquiavelo, tal vez sí ha escuchado la expresión, el fin justifica los medios, ¿verdad? Este, que todo el mundo se la atañe a Maquiavelo, todo el mundo la adjudica que además Maquiavelo lo plantea en El Príncipe y que pues, también es alto sabido que Maquiavelo realmente nunca escribió tal cosa. Como veremos de aquí a dos reuniones, eh, Maquiavelo dice algo en el capítulo 18 sobre si los gobernantes deben o no cumplir la fe prometida, ¿verdad? Pero llegaremos ahí. Pero Maquiavelo dice algo en ese capítulo 18 que puede ser bien ligeramente parafraseado, como el fin justifica los medios, pero no dice eso exactamente. Y no solamente es que no dice eso exactamente, sino que como veremos, ¿no? Un poco una promesa de pago. Como veremos, lo que dice se diferencia radicalmente, por lo menos en dos sentidos, de las implicaciones que tiene esa expresión así descontextualizada del fin justifica los medios. Eh, a Maquiavelo se ha interpretado de muchas maneras, ¿no? Un poco me sigo dando de la mano de eso, de los usos y abusos de este pensador. A Maquiavelo se le ha interpretado, y por si acaso, la diversidad de interpretaciones de todo tipo, pues aún se dan dentro de los confines de meramente la academia, ¿verdad? Desde un Maquiavelo que rescatan, digamos, a aquellos recién iniciados en las relaciones internacionales como una especie de precursor, previo incluso que a Thomas Hobbes, de la perspectiva realista, en el ámbito de la política. Están aquellos que plantean, y yo suscribo en parte lo que voy a decir a continuación, de cómo se cuece un poco en la obra de Maquiavelo, particularmente en El Príncipe, el planteamiento que por costumbre llamamos de la autonomía de lo político, entendiendo que, es decir, el planteamiento según el cual la política es esta especie de campo de acción o de esfera de acción social que tiene sus propias reglas, sus propios criterios, sus propias dinámicas, eh, y que por lo tanto, para entenderlo mejor o para actuar mejor dentro de ese ámbito hay que seguir o hay que estar consciente de esas propias dinámicas, o sea, perdón, de esas dinámicas que son propias a ese ámbito de acción. Pero claro, en el caso de este servidor, yo acudo a un poco a esa interpretación, pero en mi caso, para mí no está reñido con un planteamiento en cierne de la posibilidad de la conjugación de la política con cierto tipo de ética. Ya no ética obviamente religiosa o no ética en el sentido de una especie de preceptos o máximas morales de conducta, pero una especie de ética de nuevo cuño, digamos, como diría 4 siglos más tarde uno de los padres fundadores de la sociología moderna, Max Weber, en esa maravillosa conferencia, La política como vocación, con lo que Max Weber llamaría un poco una ética de la responsabilidad. Y eso, estos son destellos, pinceladas que yo estoy brindando aquí, pero que
tendré que tratar de fundamentar en el proceso de la lectura y la discusión del texto. Y les adelanto que esto que estoy hablando de política y ética de la responsabilidad, ya estoy pensando más bien eh, del capítulo 15 al capítulo 18 justificados a fin de cuentas por el capítulo 26 que es con lo que deberíamos creo que terminar hoy, si no me equivoco, si me sale bien la cosa. Este, hay otros que hablan de, pues, no, de que Maquiavelo es un realista puro, en donde no es ni moral ni inmoral, sino de que Maquiavelo el planteamiento es una especie de amoral, ¿no? De que no hay moralidad. Hay algunos que, ¿verdad? Incluso dentro de los confines de gente muy erudita y estudiosos importantes que han tratado de justificar o hilvanar argumentos para justificar una interpretación según la cual Maquiavelo es un teacher of evil, un maestro de la maldad. Lo cito en inglés, o sea, dije teacher of evil en inglés antes de decir maestro de la maldad porque estoy citando pues una expresión particular que es un filósofo político muy importante y respectivamente de que yo no cogé de esa pata interpretativa, pero que tiene una importancia tremenda en la historia del pensamiento político y me refiero a Leo Strauss. Y Leo Strauss, pues, tiene un libro con el cual hay que vérsela. Digo, si uno es especialista en la materia, ahora está interesado en estos temas, pues uno tiene que vérsela con la interpretación de Leo Strauss en su volumen sobre Maquiavelo. Pero nada, lo que voy un poco bien de pasada. Pues, Leo Strauss es uno de esos autores que dice cosas que yo suscribo, como por ejemplo, darle una importancia bestial, radical, al capítulo 26 como aquello que ayuda a justificar todo lo que le precede en el libro. Pero pues pero la razón por la cual yo le doy ese peso tan tremendo a ese capítulo 26 pues va a ser distinto al por qué se lo da de Strauss. Este, eh, pues sí, Maquiavelo realista, Maquiavelo inmoral, Maquiavelo amoral, Maquiavelo maestro de la maldad, Maquiavelo teórico del poder, Maquiavelo como una especie de precursor del Estado moderno. Eh, hay la historia de la obra de Maquiavelo, pues es la historia de sus, como todos los grandes autores, supongo, ¿no? De sus usos y abusos. Y yo voy a proponer dentro del contexto de este seminario, pues, algunas posibles interpretaciones, nutridas por mis lecturas de años de la obra de Maquiavelo y de parte de la bibliografía secundaria, eh, pero particularmente alimentada, pues, por una lectura inmanente insistente sobre estos textos. Y lo digo de esa manera porque me sucede muchas veces con Maquiavelo, algo que me ocurre pues, con otro gran pensador que yo he trabajado por mucho tiempo, que es Antonio Gramsci, que no se ha dicho sobre estos autores, ¿no? Pues se ha derramado, ¿verdad? Ríos de tinta, diciendo lo que tú piensas todo lo que se puede decir de estos autores, pero me sucede que yo en mis interpretaciones pues, digo las cosas de una manera que no las he visto todavía claramente reflejadas en otro texto, no lo han dicho de la misma manera. Sí veo cosas parecidas, sí veo cosas en común, pero incluso a veces buen provecho. Incluso me, cada vez que leo algo que no había leído, viejo o nuevo, y dice algo como que, ah, caramba, yo había pensado, esas son mis interpretaciones, pues me siento un poco validado en estas cosas. Y pues, aunque yo llevo ya 4 años que no pago las cuentas siendo profesor a tiempo completo, sino que llevo ya 4 años dedicándome al servicio público en distintas capacidades, aunque sí sigo dando clases en la Escuela Graduada de Relaciones Internacionales del Centro de Estudios Avanzados, pero aunque estoy removed un poco, full time de ser profesor, pero pues fui profesor a tiempo completo como por espacio de 12 años y se podrán imaginar pues las veces que uno relee las cosas, ¿no? Y pues Maquiavelo, digamos, que
si hay un pensador, digamos, tal vez, de la historia del pensamiento occidental, que la ciencia política pudiera tratar, no lo puede monopolizar, pero pudiera tratar de plantear como que este es de los nuestros, nuestros, pues tal vez es Maquiavelo. Y tendría que ver con eso que yo comentaba ahorita de adelantar el planteamiento precisamente de la autonomía de lo político. Porque no tiene solamente implicaciones para la práctica, sino que tiene implicaciones para tú tratar de construir explicaciones y narrativas adecuadas en torno al fenómeno de la política. Así que estamos aquí para discutir a Maquiavelo. Maquiavelo nace en el 1569 en Florencia, en el contexto en donde Italia es más bien un referente geográfico y comenzaría tal vez a hacer una especie, a tener una especie de identidad cultural, literaria, pero ¿verdad? No es una nación-estado, no es un territorio, nación-estado, solo existía, no era un territorio unificado, y lo que llamamos, digamos que Italia era un conjunto de diversas ciudades-estados, ¿no? Perdón, Sí, ¿en Rubén. 1569? 1469, disculpa. Se dije 1500, fue mala mía. Gracias. 1469, Italia, ¿verdad? Estaba internamente pues, fragmentada entre algunas ciudades-estados que estaban organizadas a modo de principados, otras como reinos, otras como repúblicas, estaba el estado papal, sí, eso. Está bien, Ah, ya está el vale, vale. vale. Ah. Este, y en ese contexto, pues Maquiavelo opera en Florencia, o sea, nace en Florencia. Eh, Florencia, en el contexto de esa primera etapa de la vida de Maquiavelo, está, si no me equivoco, organizada formalmente como una república, pero bajo la influencia de las élites y todavía tenía mucha presencia las influencias de la famosa y notoria familia de los Medici, a los Medici. Una familia que aunque sus orígenes económicos pues, datan de riqueza producto de la lana y los textiles y tal más cual, es una familia conocida por ser financieros, ¿no? Grandes banqueros de la época. Este, pero que vienen a ser, perdón, desplazados por conflictos internos en Florencia. Ya en 1493, 1994, se exilian. Muchas de sus tierras son expropiadas por las autoridades y luego, digamos, de 3, 4 años de un ordenamiento republicano bajo el liderato de las influencias eh, del fraile dominico Girolamo Savonarola. Finalmente se constituye la República de Florencia bajo el liderato de Piero Soderini, que es declarado gonfaloniero vitalicio, un cargo que antes era, un cargo que es como de gran magistrado, ¿no? O sea, la República seguía siendo la República, serían sus distintos cuerpos representativos y deliberativos, pero tenía, digamos, un liderato particular y ese puesto principal, previo a ser ocupado por Soderini, tenía términos específicos, lo convierten en vitalicio y dentro del contexto de esa república es que Maquiavelo comienza su vida activa como una figura, como un practicante de la política, de asuntos de Estado, de negocios de Estado, como se diría en la época. Asciende a ser secretario de la Segunda Cancillería de la República, puesto que ocupa entre el 1498 hasta el 1512, cuando finalmente termina cayendo la República de Florencia, cargo que le sirve para fungir como emisario, ¿verdad? Voz diplomática de la ciudad, llevar mensajes de parte de la República, o sea, ese cargo lo lleva a reunirse con reyes de España, lo lleva a reunirse con jefes eclesiásticos, lo lleva a reunirse con duques, con príncipes italianos, o sea, lo lleva a exponerse a una gran experiencia. Príncipes italianos, no. Eso es.
Sí. De hecho, yo cuando empiezo el texto me acerco del título, el príncipe, ¿no? Ujú. Pero si tú haces un análisis de quiénes eran los príncipes, no había tal cosa como príncipes, excepto poder y dinero. Por ejemplo, Francesco Sforza, Sí. que se llama en un momento príncipe, no era príncipe. Yeah. Tampoco lo era Lorenzo. Lorenzo se casa con Caritza, Ujú. que viene a ser la única persona que sería la monarquía que va de Venecia, donde estaba el Dux, para adquirir lo que se llamarían los príncipes. Ellos se llaman los príncipes desde la perspectiva del poder, el dinero, Ujú. y porque esa formación de lo que es el príncipe cohabita con esa habilidad de que yo tengo, y tengo el poder, y entonces adquiero Como magnate. esa visión de Ujú. mecenas, Sí. pero no hay tal príncipe, porque bien, muy cierto, Lorenzo y Cosimo. Cosimo es el más que se acerca a algo de tener un título nobiliario, pero Lorenzo ni ninguno de ellos. Ya empezaron, como acabamos de decir, gente banquero Ujú. y gente que tenía un comercio, ¿verdad? Y eso pasa con todos, ¿verdad? Y eso pasó con la mayoría. Los que tenían un Cosimo, no, Montefreddo, Guido Montefreddo, adquiere un título, pero volvemos de nuevo. Esos títulos de príncipe, que por lo que me interesa, por lo que el texto se llama el príncipe, ¿por qué se llama el príncipe? Es por estas personas que a través del dinero y del poder adquieren un espacio no moral, pero un espacio de poder y de dinero, ¿verdad? Y el príncipe es eso. El príncipe es lucha por el poder y el dinero Sí, para pero adquirir, en términos para prácticos, muchos de ellos adquirir tienen el efecto de ser jefes políticos del Estado. Sí, totalmente. sí, Los sí, jefes sí. políticos sostenidos también como era el del Vaticano, ¿verdad? Porque tienen una guardia, unos condotieros. Fíjate que es Mm. una figura muy importante también, que de cierta manera cuando estoy leyendo a Maquiavelo, él fue en algún momento una especie de un condiotero, el condiotero, ¿no? La persona esa que era jefe de una serie de soldados que se empleaban para cualquiera de estos estados. Yo te diría que Maquiavelo no se vería a sí mismo tanto de esa manera. Sí, más bien como Piero Soderini, gente que tenía, ocupaba cargos mayor de liderazgo. Bueno, él fue Maquiavelo, en un momento unos soldados que no, se Maquiavelo fue encargado para organizar una milicia comunal. claro, Sí, sí, pero por no, eso. sí, pero los grandes conductores, los grandes líderes, o sea, ese puesto, digamos, de mayor liderazgo, Maquiavelo nunca lo tiene. Igual. Sí. No, no lo tuvo. Sí, Ese, y de hecho, y él mismo, como llamado. por eso, pero él mismo se vería así mismo como bien como consejero. Lo que pasa es que yo, Pero nada, eso es algo que veremos. perspectiva del Renacimiento, ¿no? Para mí él estaba buscando una forma de hacerse de un muerto de hambre. Bueno, hay etapas y hay etapas, eso lo vamos a ver, pero Como empezó, no hizo con esta, papá muerto, nos deja matizado. Una de las sí, características. Pero yo pero creo sí, que nada, sí, vamos a, sí, eso, algo de eso va a relucir, va a salir a resurgir durante la, pero esa figura es muy importante, ¿no? La figura de cómo se forma el príncipe, de lo que es el príncipe, para lo cual se escribe el texto. Y por lo otro, fíjate, y lo otro, esa figura de el soldado, ¿no? Como Sforza, y el condottiero, el término más o menos, ahora quiero, no, no sé, pero la importancia, y vamos a llegar a eso, o sea, la importancia que tiene para Maquiavelo la formación de unas fuerzas armadas que sean propias, reclutadas y nutridas por los ciudadanos de la ciudad, es importante, ¿verdad? Viniendo de Florencia, particularmente en la medida en que la historia de Florencia estaba llena de episodios en donde muchas veces tenían estas confrontaciones con otras ciudades y por depender de fuerzas mercenarias no tenían mayor éxito, ¿verdad? Después de una de esas derrotas, como para el 1507, 1508, es que finalmente se le da la encomienda por parte de las autoridades de la ciudad a Maquiavelo para que organice una milicia común. pero
ya es eso, el Condottiero, sí. condottieri, que es el fondo, que es el hacer el compromiso, ¿cómo se llama? Hacer el compromiso de que voy a servir a tal jefe, a tal príncipe. Sí, Pero sí. de la misma forma yo me podía ir, como hizo el mismo Forza, yo me podía ir, este mes puedo estar contigo, pero el mes próximo me voy en contra tuya. Era cuestión de poder y de dinero. Y, o sea, yo me puedo ir en contra Sí, tuya y pero, acabar sí, las claro, cosas. pero el afán de maquia, digamos, está Yo bien. creo que No estipulamos eso, pero, pues es darle forma a eso que se llama el príncipe, a eso que se llama el gobernante, que de cierta manera tenía una función dentro de la sociedad, pero tenía un comportamiento. Y eso para mí, desde mi perspectiva, es lo que yo creo que forma y conforma lo que es. pero vamos a ver, o vamos a comprobar o contrastar eso cosas como esa que tú estás planteando y otras, pues, con el mismo texto, Sí, sí. poco a poco, claro. Este, Pero ¿y cómo tú aplicas el momento de adelantar? bueno, pero poco a poco, sí, de verdad. Para empezar, es que no se llama el príncipe, se llama sobre principados. Y lo plantea en latín, igual que todos los capítulos. Pero nada, pero vamos, suave. No podemos ponerla. Sobre el principado, claro, porque Sí, de principados se llama el libro. Sí. Este, y no era y obviamente adelantando un poco, pues no era el único texto. O sea, hay todo un subgénero literario conocido como el espejo de los príncipes, que es toda esta literatura de la época que era pues, gente tratando de ganarse algún favor con algún gobernante que le dedicaba un texto. O sea, habían tantos otros libros, o sea, documentos llamados El Príncipe, y estaban dirigidos a un gobernante de turno. Que claro, que habían unas diferencias radicales entre el texto que va a presentar Maquiavelo, el típico texto del género, en varios sentidos. Primero, en términos formales, como vamos a ver, y el mismo Maquiavelo lo anuncia en la carta dedicatoria, es decir, yo no engalano esta obra con lenguaje pomposo, ni verbo florido, ni tal más cual, tal más cual. Ahí está conscientemente tirando un chufletazo al género. Y por otro lado, para usar esa expresión que él usa dos o tres ocasiones en el texto y que es bien conocida, porque Maquiavelo va a la realidad efectiva de las cosas, ¿no? O sea, Maquiavelo no coge el libro para decir, un buen gobernante es esta persona magnánima, es excelsa de espíritu, es completamente honesta, es caritativo, es bondadoso, es dado, es liberal, es tal, tal, tal. Y qué gran casualidad que usted encarna todas estas cosas. O sea, ese sería el típico texto del subgénero. Maquiavelo, como saben o sabrán mientras cuando estén leyendo el texto, pero no va por ahí. O sea, en ese sentido, Maquiavelo parecería que utiliza el vehículo de lo que siglos después van a llamar como una especie de subgénero literario, eh, pero realmente para hacer otra cosa, tanto en términos sustantivos del contenido como incluso en términos formales, porque aunque le acabo de comentar a Jesús como reaccionar a las cosas que estaba diciendo, que Maquiavelo acostumbraba titular sus libros en latín. O sea, cuando usted ve, ¿verdad? Hay ediciones y ediciones. La edición de la Yupi, pues te pone, por ejemplo, en español, el título en latín y luego el título traducido al español. Pues así hacía Maquiavelo, ¿no? Tú lo leías en latín y abajo lo tenías en el vernáculo, ¿verdad? Bueno, Eh, y entonces, disculpa, pues muchos de estos textos que se inscribían dentro de este subgénero literario eran escritos en latín. Pues se partía de la premisa de que la persona que lo va a leer lo podía entender. ¿Verdad? Porque manejaba y manejaba el idioma. Maquiavelo, eso ha abierto muchas posibles interpretaciones, algunas de ellas las comentaré tal vez, otras no, pero presenta los títulos y los títulos del libro no solamente, sino de los capítulos en latín, pero entonces el texto como tal lo escribe en el vernáculo y no solamente eso, Maquiavelo francamente es vulgar a veces en el texto. Sea, Maquiavelo a veces usa expresiones bien pueblerinas. O sea, para referirse a actos de violencia de una persona contra otra, es como si hoy tú escribieras un texto, este texto, y tú vas a describir que alguien le dio una pela a otra persona, y dice eso mismo, alguien le dio una pela a esta persona, alguien le dio hasta la madre a esta persona. Pero Maquiavelo usa ese lenguaje a veces, en algunas ocasiones,
que es hasta francamente vulgar, ¿no? O sea, bien pueblerino, bien de jerga, bien normal. Rompiendo también, pues, con esa... Eso es solo en el príncipe. Todavía, pues. Por lo que yo... Porque por lo menos una de las notas introductorias de este libro, de esta versión que yo tengo, Sí. uno de los, ¿verdad?, el que está introduciendo el texto, él dice que él escribe el príncipe, terminó de escribirlo en un periodo de tiempo bien corto. Esto Es... contrasta un poquito con lo que habías mencionado No, anteriormente, fíjate. de que, No, 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 ok, porque hago un poquito de genealogía de la cuestión, de la redacción del texto. En el 1500, por lo que sabemos, ¿no? Pues, en el 1513 Maquiavelo empieza a escribir los discursos sobre la primera década de Tito Livio, de la historia de Roma de Tito Livio. En algún momento, escribiendo ya los discursos sobre Tito Livio, Maquiavelo interrumpe la redacción y se dedica a escribir de un tirón El Príncipe. En el 1513, ahí está lo que realmente, y eso es así, o sea, es un breve, lo que realmente está en disputa, que yo mencionaba ahorita, es qué pasa con esos últimos dos capítulos, porque la gente entiende, y yo no lo veo tan radical la diferencia, pero pues eso lo podremos corroborar o no, pero la gente entiende que hay suficientes diferencias que se pueden notar en el capítulo 25 y capítulo 26 para que pueda considerarse que Maquiavelo escribió eso después que los primeros 23 24 capítulos. Vamos, ciertamente el último capítulo, 26 se lee de una manera distinta a todo lo que le precede. Pero pues ya hay, que si esos dos capítulos fueron añadidos más tarde, o no, pues ahí está la cuestión del debate, pues cuándo. Yo trato de llegar a un consenso a partir de las mayores autoridades al respecto y basado en la evidencia que ellos plantean. Y yo pues un poco me siento cómodo diciendo, pues el grueso se escribió en el 1513 y tal vez le habrá dado varias revisiones y le añadió una que otra cosa para el 1514 y 1515. Pero que ya en ese lapso de tiempo estaba más o menos listo. A mí, yo no he leído toda la obra de Maquiavelo. Sí te puedo decir que este texto yo no he encontrado expresiones vulgares como las que estaba señalando, ni en los discursos sobre Tito Livio, ni en el arte de la guerra, ni en las partes que he leído de las historias florentinas. Obviamente sí, en la Mandrágora y sí en Clitia, pero eso es drama ya, ¿verdad? Eso es todo otro tipo. Pero ni en los textos más formales, como los discursos, la historia florentina o el arte de la guerra, no lo he visto de esa manera. Pero responde, pues, a que este texto, tal vez más que los otros, pues pretende ser una intervención bien directa, o tratar de que fuera una intervención bien directa en los acontecimientos, o por lo menos tratar de influenciar en la medida de lo posible, de alguna manera, los acontecimientos. Este, porque hasta 1512, en 1512, la República bajo el liderato de Soderini cae, eh, eh, España, el Estado papal, el ejército español invade Florencia, destituyen a todo el liderato de la República, eh, obligan al destierro a Soderini, obviamente a Maquiavelo lo sacan de su puesto, como a tantos otros, eh, y se restituye un ordenamiento que es simpático a el poderío y las influencias de los Medici, porque entonces los Medici vuelven y retornan a la ciudad con sed de venganza, porque habían sido arrebatados también propiedades y riquezas y tal. En el 1513 este dato lo doy un poco, ya es una cuestión biográfica que no está de más mencionar. En el 1513, eh, realmente no hay ni un intento de golpe de Estado. En el 1513, varias personas simpáticas al gobierno a la República, que bien recién perdida, eh,
elucubran este posible plan para llevar a cabo un intento de derrocar el nuevo ordenamiento y restituir fuerzas simpáticas a la república que habían perdido. Uno de esos individuos, como pasa en la historia de la humanidad, cosas de la vida, uno de esos individuos tenía una lista consigo de nombres que en algún momento deja caer por un descuido. Y en esa lista de nombres habían cerca de 20 nombres. Uno de esos nombres es el de Maquiavelo. Y producto de eso, pues Maquiavelo, entre otras gente, pues fue arrestado, fue puesto en una celda, este, fue torturado, este, y afortunadamente, no voy a entrar en detalle porque hay mucha parte de especulación, parte de conjetura, pero afortunadamente escapa con vida. Tiene que ver también porque se dan unos procedimientos, hay un cambio en el papado, que favorece a los Medici. Eso replantea la correlación de fuerzas internas, lleva el perdonamiento de una gente, entre ellas está Maquiavelo. Maquiavelo logra salir ileso, entre comillas, de eso. Pero lo que voy, que sí es importante, yo mencioné ese dato, que aunque Maquiavelo no participó de ninguna especie de intento de golpe de Estado, y esos son todos estos lenguajes figurados, los estados no existían. El Estado moderno, todos estos lenguajes que uno usa por conveniencia. Pero Maquiavelo no participó de acá como una especie de golpe de Estado, de intento de golpe de Estado, pero es suficientemente significativo que fuera arrestado y fuera torturado, pues no solamente por la carambola de que este papelito que se recobra tiene el nombre de él mencionado, sino pues porque es una evidencia más, tal vez no es necesaria, pero es una manifestación más, una evidencia más de que Maquiavelo era comúnmente, y el puesto, es que el puesto que tenía también era de importancia, pero era comúnmente conocido como un ardiente favorecedor del ordenamiento republicano bajo Soderini. O sea, ese era su corillo, esa era su gente, ese era su, o sea, ese era, eh, o sea, que a lo que voy es que a Maquiavelo se le tenía claramente como uno de los enemigos de la restauración del poder y las influencias de los Medici en Florencia. Pues Maquiavelo es caído en desgracia, se le obliga a, eh, hay detalles que no recuerdo bien, pero sí sé que a Maquiavelo, más allá de sacarlo del puesto de poder, se le obliga a permanecer en la ciudad por espacio de un año, no puede salir. Se le obliga a no pisar no sé si es permanente o pero por lo pronto se lo obligaba a no volver a pisar los pasillos del Palacio Vecchio, se le obliga a vivir al campo. O sea, hay un par de castigos y amonestaciones que sufre. Y digamos que por costumbre, pues entendemos que esto es algo que sufre cualquier ser humano normal. Dentro de esas circunstancias, algo que sufriría, quiero decir, cualquier ser humano normal. Pero en el caso de Maquiavelo, pues tenemos hasta su propio testimonio de cómo él lo sufría particularmente el ser, digamos, totalmente excluido de la esfera política. Porque Maquiavelo declaró varias ocasiones en su correspondencia su amor patrio. O sea, Maquiavelo se desvivía por los negocios del Estado y específicamente por asuntos de su patria, de Florencia. O sea, que digamos que está ese elemento también. Esto es una persona que al verse totalmente sacada del ámbito político, de los asuntos de los negocios de Estado, de los pasillos del poder, pues algo que sufría pues más que la persona promedio porque era lo que le llenaba. Y en ese contexto es que entonces escribe el Príncipe. Y vamos a la carta dedicatoria. Y voy a dar una pausa literalmente de 30 40 segundos en lo que me sirvo café aquí un segundo. Me disculpan. Si quieren café. Claro.
Ok. La fe hasta ahora está fuerte, Manuel. Sí, pero está ralito y es un poquito. Ujú. Me preguntas mañana cómo me ven los trabajos. A ver. Eh, Este, vamos voy a leer en voz alta, haciendo unas pausas de rigor, en la carta dedicatoria. Oye, Manuel, antes de que empiece a leer, Sí, estaba hablando del lenguaje que él utiliza en El Príncipe versus los discursos, etcétera. Tú lo leíste en italiano. no, lo leí en español, en inglés y tengo los textos en italiano que cuando hay pasajes clave, pues, pero sí, pero por si acaso la pregunta, Porque la pregunta es si en las traducciones no. Porque yo, hasta que tú no lo dijiste ahora, la realidad es que en toda mi vida que he leído este libro en diferentes clases o momentos, no, esa parte nunca me había brincado a la vista. Sí, no, ese planteamiento yo lo corroboré en el original. Yo después cotejo uno o dos de los pasajes y busco la versión en original y la comparto y la planteo. Pero sí, yo llegué a hacer el cotejo con la versión original. Que como sabrán o se imaginarán, eh, aún uno sabiendo italiano, pues pero recuerden que el italiano también es un lenguaje, ¿verdad? Lo que conocemos como, lo que uno aprende en las universidades como italiano estándar es algo bastante reciente, que permite que uno pueda leer a Maquiavelo, pero es un poquito más complicado porque aunque el italiano estándar está basado, su raíz principal es el toscano, ¿verdad? La región donde está Florencia, pero tiene sus complicaciones y sus diferencias, además de pues, por la edad que tiene pero nada, pero sí, cotejé y en efecto sí se corrobora, Cristian. Entonces, leo de la carta dedicatoria de Nicolás Maquiavelo al magnífico Lorenzo de Medici. Los que desean alcanzar el favor de un príncipe suelen casi siempre empezar regalándole cosas que ellos estimen o que sean de su gusto, como caballos, armas, telas de oro, piedras preciosas u otros objetos dignos de su grandeza. Queriendo yo ofrecer a vuestra magnificencia algún testimonio de mi adhesión, no he encontrado entre cuanto poseo cosa de mayor valor o valer ni más preciada que el conocimiento que he adquirido por larga experiencia de los asuntos públicos de estos tiempos y no interrumpida lectura de los antiguos. Bueno, una pausa de rigor solamente para decir que Maquiavelo está aquí claramente planteando, o sea, perdón, está un poco fortaleciendo la justificación de la fuerza de lo que va a decir, diciendo, no solamente es que yo me sea el dedillo los clásicos, ¿no? Los antiguos y contemporáneos sobre estos asuntos, porque los he leído, sino porque tuve 14 años trabajando como secretario de la Segunda Cancillería y tengo experiencia práctica en el asunto, ¿no? Estoy buscando trabajo. Sí, eso bien. Y sigo. Mis observaciones, atentas y cuidadosamente hechas, las concreto en este pequeño volumen que envío a vuestra magnificencia. Y aunque juzgo la obra indigna de seros ofrecida, un poquito de falsa modestia, y aunque juzgo la obra indigna de seros ofrecida, confío, sin embargo, en vuestra bondad para que sea aceptada, considerando que no puedo ofreceros mejor regalo que el procurar sepáis en brevísimo tiempo cuanto yo he aprendido en tantos años y con tantas molestias y peligros. No engalano esta obra con frases elocuentes, ni palabras pomposas, ni esos primores de estilo que muchos emplean para valorar sus escritos, ¿verdad? Que es el chufletazo que yo les comentaba al género de El espejo de los príncipes. Que muchos emplean para valorar sus escritos. Pues he querido que o no tenga mérito alguno o la hagan grata la variedad de la materia y la gravedad del asunto, ¿verdad? Énfasis en gravedad del asunto, porque ahí empieza Maquiavelo. No hay que esperar al último capítulo, que es lo que vamos a leer a continuación luego de la carta dedicatoria, aunque parezca contraintuitivo ir del principio al final. No hay que esperar al último capítulo para sentir el grado de engagement, de compromiso que tiene Maquiavelo con la situación. O sea, esto no es un texto que pretende ser escrito
de una manera fríamente calculada, ¿no? Imparcial, objetiva y tal, sino que Maquiavelo siente la urgencia y la necesidad de decir esto a modo de la más tímida, porque es la única que le queda, posible intervención para tratar de ayudar a Italia a echar hacia adelante dentro de la a Florencia y a Italia como conjunto, dentro del contexto de una terrible desunión producto de conflictos internos, los metimientos del Estado papal, los españoles, los franceses, ¿no? Lo que Maquiavelo va a llamar los bárbaros en ese capítulo 25, 26, disculpen. La gravedad del asunto. No quisiera, y vuelvo a la lectura, no quisiera que se juzgue presunción en hombre de humilde estado atreverse a dar reglas de conducta al gobierno de los príncipes, porque así como los pintores de paisajes desde la llanura pintan las montañas y desde los montes los sitios bajos, de igual modo para comprender la índole, la naturaleza del pueblo, es necesario ser príncipe. Y para conocer la de los príncipes conviene ser del pueblo. Otra pausa de rigor, y es porque yo casi siempre que, que leo El Príncipe para efectos de enseñarlo, en el contexto de un seminario, alguna charla, alguna clase, propongo la hipótesis de lectura de que Maquiavelo va a proponer un tipo de príncipe, y esto va a sonar, parecer que está reñido con la interpretación de que Maquiavelo es un realista, pero de que Maquiavelo, siendo teniendo un gran grado de realismo, va a proponer una especie de príncipe imaginario o imaginado. En el sentido de que es una figura de gobernante que él va a proponer que no se corresponde con lo que existía en el momento, ni con lo que va a existir, se podría acercar tal vez a la retórica, que es a la retórica, realmente no a la realidad, de algunas figuras de monarcas absolutos en sus batallas contra la aristocracia terrateniente y feudal, y un poco para conseguir el apoyo del pueblo, un poco se cantaban como campeones populares. Pero yo voy a proponer que una de mis hipótesis de lectura usualmente es de que Maquiavelo va a proponer una figura de príncipe que no se corresponde con lo que existía, eh, y que para él va a ser lo idóneo, que es un príncipe que va a estar en una especie de relación simbiótica o de codependencia radical con la figura del pueblo. Y cuando yo digo que va a estar en una relación de codependencia radical o simbiótica con el pueblo, me refiero a que sin dejar de abogar, digamos, de la boca para afuera o genuinamente, sin dejar de abogar por promover los intereses del uno que gobierna, del príncipe, que eso tenga que implicar, que el bienestar del uno, del príncipe que gobierna, tenga que implicar necesariamente para que se dé la recompensa o el bienestar también del pueblo. O sea, que una cosa sin la otra no se sigue. O sea, que solamente una cosa con la otra se sigue, si no, no. Y entonces, pues, de cara a eso, que esto no basta para justificarlo, pero de cara a esa hipótesis de lectura, y ya veremos el capítulo 8 y veremos el capítulo 9, pero de cara a esa hipótesis de lectura, por eso yo enfatizo esa parte, ¿no? Maquiavelo está aquí ya planteando este contrapunto interesante entre príncipe y pueblo. Y hace algo más que puntualizó ahora, pero pues lo vuelvo y cito. Porque así como los pintores de paisajes desde la llanura pintan las montañas y desde los montes los sitios bajos, de igual modo para comprender la naturaleza del pueblo es necesario ser príncipe. Y para conocer la de los príncipes conviene ser del pueblo. Pues de cara a esa simbiosis es que yo planteo, enfatizo eso. Y además, la declaración de entrada que hace Maquiavelo al identificarse indirectamente con el pueblo, ¿verdad? Porque si solamente, y por si acaso lo que está diciendo es contraintuitivo, en el sentido de que la comparación es chévere, ¿no? Si tú quieres pintar las alturas desde el bajo
o lo bajo desde las alturas, pues fantástico. Pero más allá de mera comparación, pues ¿cómo es posible que la persona del pueblo promedio que nunca tendrá acceso a los pasillos de poder, ni a los chismes del trono, ni a nada de ese tipo de vida ni cultura, pueda conocer la verdadera naturaleza de los príncipes? Eso no hace sentido. Es uno de los motivos por los cuales yo insisto que es que va por esa línea de este príncipe imaginado que va a proponer Maquiavelo que quisiera, que existiera, como posibilidad. Eh, Eso, una cosa. Y lo otro, pues que Maquiavelo, si solamente la verdadera naturaleza del príncipe la puede conocer el pueblo y Maquiavelo está presentando el texto, Maquiavelo está diciendo, pues yo soy del pueblo. Y eso lo menciono, puede ser un dato menor o no puede ser un dato menor, lo veremos cuando vayamos al capítulo 9, porque en Maquiavelo, digamos, la noción de pueblo muchas veces tiene una noción tiene una implicación de clase, en el sentido de que pueblo no se está muchas veces Maquiavelo no usa la expresión pueblo como una connotación genérica para referirse al conjunto demográfico de un lugar, sino como aquel sector que no se corresponde con los magnates o con la élite. ¿Vale? Ustedes van a ver que cuando Maquiavelo comienza el capítulo 9, una de las primeras cosas que hace es una especie de precisión sociológica. No diría eso nunca de esa manera, pero Maquiavelo que es una especie de precisión sociológica que dice, bueno, todo depende si este principado civil, que es lo que trata el capítulo 9, se monta sobre los hombros de los magnates o la élite o sobre los hombros del pueblo. Porque entonces dice, y en toda ciudad existen dos tendencias. No, no usa la expresión clase social tampoco. En toda ciudad existen dos tendencias. Están los nobles o los magnates y está el pueblo. O sea que a lo que voy es que el pueblo no es la generalidad del conjunto. Hay una distinción que está haciendo Maquiavelo y además de la distinción, se está identificando con una de las partes. Porque si no, si son ellos los que verdaderamente conocen la naturaleza del jefe, pues solamente él tendría que ser parte de esa gente para poder hablar de estas cosas. Sí. Hoy día entendemos que un príncipe es uno de un rey, pero esa no es eso no es lo que se refiere cuando dice príncipe. Y la otra pregunta sería, el término príncipe, en ese momento que utiliza él cuando escribe el libro, es este que hoy día nosotros entendemos que es. ¿Cómo es? Yo tengo que buscar y revisar a raíz de lo que estaba comentando Jesús, porque existían, o sea, las dinastías. Pero en Italia eran esas pequeñas ciudades de Sí. Estado que habían cinco y ellas eran dueñas de los demás. Ujú. El único que era, y no existía tal cosa, asistía una gente, Carissa, por ejemplo, era de una especie de monarquía que era de Roma y que era de Italia, que estaba en los palacios papales, y Cosimo se casa con ella. Cosimo, el hermano el papá el hermano de Lorenzo, para adquirir esa, esa capacidad, ese roce social. Pero ellos no eran príncipes en el sentido de señalar, ¿no? No eran, ellos eran banqueros, gente comerciante. Pero en todo caso, eso es a lo que Esa discusión de a qué se refiere con el príncipe es demasiado formalista. Ellos tenían muchos tipos de arreglo y lo que se refiere es el príncipe como el princeps, ¿verdad? El primer como el jefe. ciudadano o el que manda. Y por eso es que la distinción en los ordenamientos, él dice, dos ordenamientos, o manda uno y su gente, o manda un cuerpo élite más distribuido, pero eso es lo que hay. Y ahí creo que es en el primer capítulo que él sale con eso. Pero cuando él dice príncipe, él no está pensando como nosotros pensamos en el rey Carlos y el príncipe No, fulano. no, pero sí a lo que va a terminar apostando es una especie de experiencia de monarquía absoluta. O sea, perdón. Sí, sí, no, que a lo que me refiero es que el título no es Sí, no sí, está no, no, siendo de acuerdo. formal. Sí, sí, no, de acuerdo, de acuerdo. Y yo creo que ahí sí está planteado y contemplado lo que dice Jesús. Y entonces, fíjate, yo, bueno, cuando vayamos ya al final, cuando él señala esta figura, ¿verdad? De príncipe, él sí está pensando en quién es. Fíjate que él le dirige ese texto a quién,
a Lorenzo, ¿verdad? A Ujú. Lorenzo, a la familia, que implica la familia, Sí, sí, sí. los Medici, ¿no? Que es el poder. Y el poder está respaldado por la lucha, el dinero y como Y espérate, no, no, y los cuerpos, pero espérate, y los cuerpos decisionales, porque los Medici controlan el Consejo de los Nueve, o sea que no es meramente una influencia informal del poder, No, o no. sea, están instalados en Parte la del poder. Pero institucionalidad. ese poder dado por el dinero, porque eran los banqueros eran los que jugaban constantemente con los chavos. Porque fíjate que uno de los sobrinos llega a ser papa, que es León, en los estados del Vaticano, Hay tres que llegan a ser, pero pero el sí. primero viene a ser León por cuestiones de dinero, por cuestiones de compromisos Ujú. de esta índole, ¿no? Yo creo que él sí estaba pensando en esa figura cuando escribe el texto, él se lo dedica a los Medici, ¿verdad? Y el Medici viene a ser, ya Lorenzo viene a ser príncipe. Sí, pero yo creo que sí, sí, pero cuando yo decía ahorita que Maquiavelo está pensando en la figura más formal, propiamente, monárquica, porque Maquiavelo sabe cuando mira a su alrededor que el futuro está en la unificación territorial al mando de estas personas fuertes, ¿verdad? Está pensando en España, está pensando en Francia, está pensando... Entonces, pues, por eso digo que, por lo menos, prospectivamente en eso está pensando formalmente. Profesor, por eso es que él dice que están los, ¿verdad? Como dice Sobrino, los principados que son hereditarios, pero hay nuevos, que es de gente que no es necesariamente de la aristocracia, ¿verdad? Porque es un cambio, un shifting en esta parte de que el dinero solamente viene de la aristocracia, sino que el dinero también viene de personas que no son necesariamente aristocráticas. Eso también. No, en el caso de los principados nuevos, vamos a dejarlo por lo pronto como una cuestión más técnica de la situación de un principado nuevo. Es la situación en la cual un sujeto no jefe, o sea, no, dejemos usar el concepto, un sujeto no príncipe asciende a ser, o sea, un sujeto no príncipe asciende a ser príncipe. Para diferenciarlo de aquel que ya es príncipe de una comarca y adquiere un nuevo territorio para incorporarlo bajo su poderío. Exacto. Y en ese contexto, sí como quiera, usualmente la gente que tiende a aspirar a la usurpación del poder tiende a tener acceso a ciertos recursos. Tiene, Eh, tiene que tener. bueno, pero la ambición, o sea, tendería a tener, pero la ambición no tiene por qué necesariamente requerir. Pero tienes que tener, porque para tener soldados, estos condottieris, ellos necesitan dinero, entonces apoderarse de comarcas, apoderarse de pueblos y demás, conlleva de que vas a aumentar tu riqueza y vas a poder entonces comprar más personas que defiendan tu Bueno, estado. pero está El bien. único que no tiene en ese caso, porque tiene los fondos, viene a ser el Estado papal Alejandro VI y su hijo, ¿verdad? Que no viene a ser condottieri, tú no lo llamas a César condottieri, porque era príncipe por su padre, ¿verdad? Ujú. Pero él tenía toda la milicia, llamémoslo de esa forma, ¿verdad? Los soldados del Estado papal. Y ejercer el poderío sobre territorio, ¿no? Sobre Urbino, sobre eso. Implicaba entonces que inclusive en algún momento podía amenazar a Florencia de ponerte en estado de sitio, con lo que implica de tener el poder y el dinero, porque el dinero era muy importante. Fíjate que cuando se habla de el arte de la guerra, ¿verdad? El arte de la guerra te llega a la formalidad, porque vas a tener poder, porque vas a tener dinero. Y él no pierde de vista, según mi perspectiva, cuando el arte, la guerra, el gobernar, se convierte en un arte. Que es lo que hace, por ejemplo, que uno no lo pueda comparar, pero que es lo que hace Alejandro. Alejandro Bueno, tiene el poder en la tierra, pero tiene el poder de gobernar, ¿verdad? Pero tiene el poder también de solo haber Dios, ¿no? sí, la justificación ideológica de Papito Dios. Pues así. Sí. Bueno, nada, vamos a continuar para terminar el último párrafo de la carta dedicatoria.
Acoja vuestra magnificencia este pequeño obsequio con tan buena voluntad como es la mía al enviárselo. Y si se digna leerlo atentamente, verá en él mi gran deseo de que lleguéis a la grandeza que la fortuna y vuestras dotes personales prometen. Y si vuestra magnificencia, desde la altura en que está, se digna alguna vez dirigir una mirada a mi humilde posición, sabrá cuán inmerecidamente sufro el grande y continuo rigor de la fortuna, que puede ser leída o genuinamente o con cierta chispa de ironía, genuinamente porque pues no está de más tratar de conseguir alguna especie de comisión, alguna, ¿verdad? No está de más demostrar su apoyo y a través de demostrar su apoyo, pues decir, estoy aquí disponible, ¿no? Si me quieren ocupar. Y la ciudad vuelve a ocuparlo, pero para cosas, sí, no, y la vuelve a ocupar para cosas nimias. Digo, nimias para lo que él quería, ¿no? Él quería volver a estar en el calor de la cosa y lo vuelve a ocupar para comisiones menores, entre ellas, pues la redacción de una historia de Florencia, que termina siendo el texto conocido como las historias florentinas, y ya esto es para 1521, 1522. Este, A ver, pero él dice todo esto después que lo torturan, lo sí, restringen, todo. sí, ¿y por qué digo que hay una chispa de ironía? Porque cuando Maquiavelo está en un calabozo, cuando Maquiavelo está encerrado, eh, ahí matan, o sea, ¿cómo es la cosa? Ante la muerte, ante la decapitación de dos de las cabecillas de ese intento infructuoso de golpe de Estado o lo que fuese, Maquiavelo le escribe unos versos a uno de los Medici en el momento para conseguir sus simpatías y su perdón. Pero los versos son juguetones. O sea, en el sentido de que algo así como que, o sea, no lo recuerdo, no me lo voy a recitar porque no lo sé, pero, o sea, no me lo sé, pero los versos aludían a como que, pues, a esos dos los fueron a matar, pues que los mataron, como que, pues, se los pero con una chipa bien burlona, como que, pues, se lo merecían, pues, que ya se fueran, ¿no? Con los cantos fúnebres que fueran y qué sé yo qué. Y terminaba diciendo algo bien juguetón, pero la inferencia era como que estaba suplicándole. Pero no era una súplica como yo suplicaría, estando en ese contexto, ¿no? Es algo bien particular, que yo no sé si cuando tú te ves en el desamparo, entre la posibilidad muy real de que no estás frito y no tienes de otra, o ya has sido torturado, ¿no? Con las manos atadas a las espaldas y dejado en caída libre del techo hasta bien cercano al piso, o sea, con las partes del cuerpo dislocadas y todo. O sea, es decir, que eso afecta terriblemente a una persona, supondría yo. Pero, pero di ese datito de los versos porque pues en estas partes que parecen o o que yo decía, la falsa modestia, o ahí que está tirando un charrascazo a ver si le tiran con algo. Pero pues también se puede leer fácilmente como la picardía maquiavélica. Además de que era, o sea, y una picardía que era reconocida en su persona. Entonces, voy a pedirles que vayan al capítulo 26. Y luego, entonces, pues vamos en el orden regular, acostumbrado. Eh, ¿Y por qué el capítulo 26 ahora? Porque, pues, digamos que si fuéramos a tratar de coger en serio, vamos a coger en serio, el que tal vez Maquiavelo no escribió exactamente el fin justifica los medios, pero si vamos a tratar de proyectarle el ánimo detrás de esa expresión del fin justifica los medios al texto. Pues aún decir eso, habría que cualificar, porque cuando tú dices el fin justifica los medios, pues fantástico. Y lo que pasa es que ya por el peso de los siglos y por el peso de las malas reputaciones y por el peso de la sorna y toda la cosa, pues uno piensa en el fin justifica los medios y brinca necesariamente a lo peor. Pero no tiene por qué ser así, porque hay fines y hay fines, ¿verdad? Y no solamente es que hay fines y hay fines en el sentido de que
perdón, hay fines virtuosos o fines viciosos, hay fines nobles, hay fines que no son nobles, fines buenos, fines malos, fines egoístas, fines que no lo son, sino que además de una variedad de fines, está la cuestión de no solamente qué fin justifica los medios, sino que los medios a utilizar para conseguir un fin determinado están precisamente, déjame decirlo de otra manera para no repetir tanta palabra. Iba a repetir una misma palabra. O sea, muchas veces un fin particular predetermina la amplitud de opciones de medios a los cuales se puede acudir para lograrlo. Si tú quieres, si tu fin es la salvación de tu alma, tú no vas a matar a alguien. O sea, ese fin no justifica ese medio porque es contrario al fin que tú estás buscando. Pues por lo tanto, hay fines que precluyen, que eliminan del panorama la posibilidad de tú hacer cualquier cosa. Es decir, que aún tú tomando en serio la expresión el fin justifica los medios, no es igual a se vale todo o se vale cualquier cosa. Es que todo depende realmente qué es lo que tú estás buscando. Entonces, suponiendo no, estableciendo que Maquiavelo no dijo esto, vamos a suponer por un momento que en efecto el espíritu del fin justifica los medios está presente en el texto. Vamos a dar eso por bueno. Pues entonces, ¿cuál es el fin último que justifica los medios para Maquiavelo? Y tal vez entonces ese fin estaría planteado en el capítulo 26. Y leo en voz alta. Exhortación para liberar o para librar a Italia de los bárbaros. Meditando en cuanto he dicho y discurriendo si los tiempos son a propósito para que un príncipe nuevo, prudente y virtuoso estableciera nuevas instituciones, honrosas para él y buenas para la generalidad de los hombres, entiendo que concurren tantas cosas en favor de esta excelente empresa que difícilmente podrá realizarse en época más oportuna. Y si era necesario, y fíjense cómo a continuación Maquiavelo va a plantear o sea, a modo de redentores, grandes fundadores históricos o mitológicos de ciudades, ¿no? Eh, y bueno, ajá. Entiendo que concurren tantas cosas en favor de esta excelente empresa que difícilmente podrá realizarse en época más oportuna. Y si era necesario, como antes dije, para apreciar la dotes de Moisés, que el pueblo de Israel estuviera esclavo en Egipto, para conocer la grandeza de ánimo de Ciro, que los medos oprimieran a los persas, y para estimar las excelentes condiciones de Teseo, la dispersión en que estaban los atenienses, hacia el presente para aquilatar el valor de un genio italiano, era indispensable que Italia llegase a la triste situación en que hoy se encuentra, siendo más esclava que los hebreos, más sierva que los persas, estando más dispersos sus habitantes que los atenienses, sin jefes, sin organización, batida, saqueada, destrozada, pisoteada, sufriendo toda clase de calamidades. Y aunque al principio pudo esperarse que alguno estaba destinado por Dios para su redención, vióse después que en la mitad de su camino le abandonaba la fortuna, de modo que, casi exánime, espera quien le cure las heridas, ponga término a los saqueos y robos de Lombardía, Nápoles y Toscana y la libre de las plagas que sufre desde hace tanto tiempo. Contémplese esta desdichada Italia rogando a Dios que le envíe alguno capaz de redimirla de la cruel insolencia de los bárbaros. Véase la resuelta a seguir una bandera con tal que haya quien la enarbole. Pero nadie, pero nadie más que de vuestra ilustre casa, tan favorecida por Dios y por la iglesia, cuya dirección tiene ahora en sus manos y que posee fortuna y virtud, puede esperar Italia su redención. No le será difícil lograrla estudiando la vida y acciones de los grandes hombres citados, porque si estos hombres extraordinarios no aparecieron con frecuencia, al fin fueron hombres, y cualquiera de ellos tuvo ocasión menos propicia que la actual. No ha habido nunca empresa más justa ni más fácil, ni a nadie como a vos ha protegido Dios. Eso es muy justo. Las circunstancias son por demás favorables y cuando la ocasión es oportuna, la dificultad no es grande, siempre que se sigan los ejemplos que para tales casos he citado. Además, se han visto las extraordinarias señales con que Dios expresa su voluntad, al mar dividir sus aguas, al una nube indicar el camino, brotar agua de una roca y caer maná del cielo. Todo concurre a vuestra grandeza, los demás a vos toca hacerlo. Dios no quiere ejecutarlo todo para no quitar el libre arbitrio y la parte de gloria que nos corresponde. No es de admirar que alguno de los italianos antes citados no haya podido realizar lo que debe esperarse de vuestra ilustre casa. Si en tantas revoluciones y en tantas guerras como ha sufrido Italia,
parece aniquilado el valor militar de los italianos, es porque la organización de los ejércitos antiguos no era buena y ninguno ha sabido reformarla. Lo que más fama da a un príncipe nuevo son las leyes e instituciones que establece. Cuando están bien fundadas y responden a grandes necesidades, le hacen digno de toda consideración y respeto. Y no faltan cosas que reformar en Italia, porque si bien hay virtud grande en los miembros, faltan las cabezas. En desafíos y en contiendas entre pocos, la superioridad de los italianos en fuerza, destreza e ingenio es notoria, pero formando ejércitos para poco o nada sirven, lo cual es culpa de los jefes. Los generales que saben su profesión, y sobre esto va a hablar Maquiavelo en 3 capítulos específicamente, los ejércitos propios y todo eso, lo cual es culpa de los jefes. Los generales que saben su profesión y todos creen saberla son desobedecidos, salvo el caso de aparecer alguno tan famoso por su virtud y fortuna que los demás se crean obligados a obedecerle. De aquí que en tantas guerras habidas en Italia durante los últimos 20 años, los ejércitos formados exclusivamente de italianos siempre han probado mal. Así lo demuestran primero la batalla del Taro, después de las de Alejandrina, Capua, Génova, Bailá, Bolonia y Mestre. Si pues vuestra ilustre casa quiere seguir las huellas de los hombres célebres que redimieron su patria, les es ante todo indispensable proveerse de ejército propio que sea sólido fundamento para cualquier empresa, porque no es posible que haya mejores ni más fieles soldados, con la particularidad de que siendo cada uno de ellos bueno, todos juntos serán excelentes cuando vean que los manda, mantiene y recompensa a su príncipe. Es pues indispensable organizar ejércitos de esta clase para que la virtud itálica luche contra los extranjeros. Pues aunque la infantería suiza y la española tienen fama de incontrastable, sin embargo en ambas hay defectos. Y otra mejor organizada no solo podría luchar con ella, sino luchar con ventaja, porque los suizos temen a otra infantería que sea tenaz como ellos en la lucha. Así se ha visto y se verá por experiencia que los españoles no resisten el ímpetu de la caballería francesa y que los suizos son derrotados por la infantería española. Aunque de esto último no se tenga completa experiencia, se ha tenido una muestra de ello en la jornada de Rávena, donde la infantería española combatió con la alemana organizada de igual modo que los suizos. Aprovechando los españoles la agilidad de sus cuerpos y sus broqueles, penetraron entre las filas de los alemanes y seguros estaban de acabar con ellos sin que éstos pudieran remediarlo, a no librarles el ataque de la caballería francesa que contuvo a la infantería española. Conocidos los defectos de las organizaciones de infantería antes citadas, puede establecerse una nueva que resista a los caballos y no tema a los infantes, sin que esto se deba al empleo de nuevas armas, sino a la mejor organización. Reformas de tal índole son las que aumentan la fama y grandeza de un príncipe nuevo. No debe perdonarse esta ocasión de que Italia, perdón. Claro. No debe perdonarse esta ocasión de que Italia, al cabo de tanto tiempo, vea aparecer su Redentor. Imposible me es decir con cuánto amor, con cuánta efusión le recibirán en todas las provincias que han sufrido las irrupciones extranjeras. Cuánta será su sed de venganza, cuán obstinada su fidelidad, cuán abundantes sus lágrimas de agradecimiento. ¿Qué puerta se le cerrará? ¿Qué pueblo le negará la obediencia? ¿Qué envidioso le opondrá dificultades? ¿Qué italiano rehusará obedecerle? A todos apesta, a todos hiede este bárbaro dominio. Acometa pues vuestra ilustre casa esta empresa con el ánimo y la esperanza con que se emprenden todas las que son justas, a fin de que a la sombra de su bandera se ennoblezca nuestra patria y bajo sus auspicios se realiza aquel dicho de Petrarca que dice: virtud contra furore prenderà l'arme, e fiel combater corto, que el antico valor en el italicicor non è ancor morto. La virtud contra el furor tomará las armas y el combate será corto, que el antiguo valor en el corazón de los italianos aún no ha muerto. Y será el capítulo 26. Que entonces, si hay tal cosa como un fin último que justifica los medios que se plantean como posibilidades y siempre como meras posibilidades dentro de circunstancias de contingencia radical en los capítulos 25 que le preceden a este último, ese fin último no es otro que la liberación, o perdón, la unificación del territorio italiano como precondición para su liberación de las fuerzas invasoras extranjeras. Y ese sería el fin último que justifica los medios para Maquiavelo. Entonces lo que habría que preguntarse, casi de modo retórico, pues ¿acaso eso es un fin mezquino? ¿Es eso un fin individualista? ¿Es eso un fin egoísta? ¿Es eso un fin malo? ¿Es eso un fin malvado? No, es un fin patrio. Es un fin colectivo, es un fin
políticamente noble. Si fuéramos a aplicarle la lógica del fin justifica los medios, creo yo que eso queda un poco a forma de redimir a nuestro querido Maquiavelo. Y añado, porque me quedan 3 minutos y veo movimiento a las afueras de la sala aquí de la liga. Eh, el capítulo 26 lee distinto que los anteriores en la medida, voy a hacer una distinción que es media porosa, no es radical, no es muy tajante, pero digamos que frialdad no es la palabra porque no es un tono frío, pero digamos que hay cierta ecuanimidad en las posibilidades que se plantean como cursos de acción en los primeros 24 capítulos del Príncipe, por el tema de Maquiavelo. El capítulo 26 particularmente es como si Maquiavelo se quitara, estamos a ley de 2 minutos, es como si Maquiavelo en ese capítulo 26 se quitara un poco el sombrero si se me permite la expresión, del científico político o del consejero técnico de la cosa, a aquel que pudiera tener el poder para tratar de tomar cartas en el asunto, en este caso, un chamaco joven que tiene regente porque no tiene la edad correspondiente para ser un gran jefe de Estado todavía, pero que bien lo va a hacer o bien lo puede hacer. Y se quita el sombrero de consejero, de persona relativamente objetiva, y se pone el sombrero de partidario, ¿verdad? De aquel que está tomando bando. Este, y que es un poco, pues, que digamos, lo que salva, o no lo que salva, lo que justificaría, particularmente ante las interpretaciones demasiado abusivas de algunos pasajes de algunos capítulos por algunos intérpretes, ¿no? Eh, yo creo que Antonio Gramsci no está equivocado, no es yo creo que es el primero que lo dice de esa manera, no creo que sea el primero que lo haya interpretado más o menos de esa manera. Yo creo que Gramsci no está equivocado cuando, particularmente en su cuaderno 13 de los cuadernos de la cárcel, plantea que un poco ese capítulo 26 gana tonalidades típicas del género del manifiesto, del género literario del manifiesto, ¿verdad? Porque un manifiesto no pretende ser más que una síntesis sumamente apretada de un conjunto de planteamientos, pero que tienen la función en última instancia de hablar claro, captivar a una audiencia e incitarla a tratar de moverla a actuar. El manifiesto tiene como meta principal resumir un gran planteamiento en muy poco espacio de la manera más clara posible y potenciar al lector a que haga algo al respecto. Y yo creo que en ese sentido, ese último capítulo lee un poco como una especie de manifiesto. Eh, y nuevamente repito, porque entonces terminamos la primera reunión de hoy con el capítulo 26, porque digamos que ayuda de entrada, en la primera reunión, a despejar eh, posibles dudas ante las lecturas más acostumbradas, o más trasnochadas, este, en torno a Maquiavelo como una especie de maestro de la maldad. Es decir, ustedes van a ver que Maquiavelo dice cosas que, sacadas fuera del contexto del resto del texto, pueden ser interpretadas bajo una lupa moral como malas, pero sí. Si ese último capítulo hubiese sido quizás la introducción del libro o parte de los motivos de lo que se hubiese su interpretación histórica no hubiese sido distinta. Porque al principio, o sea, uno de los, no sé si es en la carta, el primero o segundo capítulo, él establece que el motivo por el cual él está escribiendo es sobre cómo obtener el poder y cómo mantenerlo, y parecería, ¿verdad? Inicialmente, Maquiavelo lo que está proponiendo es la toma del poder por el poder mismo, ¿verdad? Y no es solo hasta el último capítulo que tú te enteras, ¿no? Que queremos unificar y tal, y tal, en fin, no, en fin. Este, pues sería hacer historia contrafactual, así que no sé. pero sí te puedo decir que, porque digo que hay una distinción que hay que hacer, pero que es un poco porosa,
porque hay otras instancias en esos otros capítulos que sale a flota, aunque sea momentáneamente, que tú ves ciertas afinidades y simpatías que demuestra Maquiavelo. Y tú ves eso un poco, creo yo, en el capítulo 5. Y tú ves eso un poco en el capítulo 8. Y tú ves eso un poco en el capítulo 9. Y lo ves ciertamente en el capítulo 12, 13, 14. Lo ves en el 15. O sea, como que ves destellos de que esto no es meramente consejos fríos, objetivos. eh, y lo otro que hay que decir, que nuevamente ustedes lo verán, habrá que corroborarlo, se corrobora, pero tendrá que corroborarlo si no lo han hecho, que esto no es, porque a veces se ha querido leer como una especie de recetario. Ustedes van a ver que el texto está lleno de indicaciones y también está lleno de ejemplos históricos que pretenden un poco justificar algunas de las indicaciones, pero ustedes van a ver también el dinamismo, la plasticidad de la misma escritura maquiavélica cuando Maquiavelo comienza. Hoy no lo vamos a ver, pero vamos a ver la próxima reunión, al principio. En ese capítulo 5 ustedes van a ver como en tres párrafos, el capítulo tiene tres párrafos, si no me equivoco. Y en tres párrafos, Maquiavelo tiene un para adelante y para atrás consigo mismo. Maquiavelo comienza diciendo, ¿cómo uno retiene el poder si uno acaba de conquistar? O sea, está hablando de los principados nuevos mixtos. Si uno se hace del poder de lo que antes era una república, organizada como una república vibrante y que vivía en libertad y tal más cual. Y va a decir en el primer capítulo, pero hay que hacer esto. Y después viene en el segundo párrafo y dice, y voy a dar estos cuatro ejemplos. Anda, pero estos cuatro ejemplos, los primeros dos ejemplos contradicen la primera recomendación. Y termina el segundo párrafo recomendando otra cosa. Y después en el tercer párrafo añade unas cosas que contradicen esa otra recomendación y termina consensuando una tercera recomendación. Y en vez de terminar el párrafo donde debería haberlo lógicamente terminado, termina abriendo la puerta a una otra posible sugerencia que no hace sentido con lo que viene argumentando. Y todo eso en cuestión de tres párrafos. Todo esto para decir que esto no es meramente un recetario, que se puede leer como, porque la contingencia acecha en todo momento, ¿verdad? Y realmente por donde creo que vamos a empezar la próxima reunión, es hablando mínimamente de tres conceptos claves que tal vez voy a exagerar un poco, pero tres conceptos claves que sirven como las tres coordenadas dentro de las cuales se dirimen la acción del poder o por el poder en el príncipe, que son los conceptos de virtud, fortuna y prudencia. Y vamos a ver en la correlación entre fortuna y virtud, ese elemento de la contingencia y un planteamiento incipiente de materialismo en el sentido filosófico y cómo Maquiavelo entiende que opera la fortuna, ¿verdad? Porque usa conceptos muy acostumbrados de su cultura, del vocabulario que permeaba, pero lo que él va a querer decir con esas palabras, particularmente virtud y fortuna, son cosas bien distintas. Por ahí va. Muchas gracias por la reunión de hoy, a los que están aquí presentes, físicamente, presencialmente en la Liga de Cooperativas de Puerto Rico. Gracias a los que están presentes de manera virtual por Zoom.